Y como decíamos recién en la oración, que salgamos de este lugar más cerca de Cristo, amén, y más lejos del mundo. Si gano a Cristo, pierdo el mundo. Si gano al mundo, pierdo a Cristo. Y hoy estamos en nuestra cuarta reunión de las 5 solas que fueron la base fundamental para el inicio de la reforma, fueron los pilares de la reforma que ocurrió en 1517 después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y hoy nuestro punto central es solo Cristo. Solo Cristo. Y qué importante es este punto, porque Cristo es la clave. Cristo es todo. Todo apunta a Cristo. El Padre honra a Cristo. El Padre envía a Cristo. Cristo se encarna. Cristo toma la posición, el lugar del Cordero que va a redimir a los escogidos. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Viene a nuestras vidas, nos da vida, nos regenera por medio de la obra de Cristo y nos ayuda a conocer a Cristo, nos transforma a la imagen de Cristo. Por eso es importante esa palabra solo Cristo. Solo Cristo no es que creo en solo Jesús, sino que solo Cristo es el único medio que Dios utiliza para salvarme. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6, dice esto: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo yo soy un camino. Jesús no dijo yo soy una verdad. Jesús dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y nadie irá al Padre si no es por Él. ¿Y por qué es importante ver esta 5 sola o esta sola de solo Cristo? ¿Por qué es importante? Porque el punto está aquí. Entendemos bien que la salvación es por gracia, únicamente solo por gracia, por medio de la fe a través de Cristo, revelada en su palabra para la gloria de Dios. Esas son las 5 solas. Eso es la base del cristianismo, eso es la base del evangelio, eso es la base de la reforma, eso es lo que los reformadores pelearon y lucharon. Muchas veces uno dice, ¿qué significa ser reformado? Ser reformado es volver a la forma original de las Escrituras, sin quitar y sin agregar nada. Y hoy va a entender un poco más de esto de solo Cristo. ¿Y por qué es crucial esto? Porque una de las cosas que el mundo, el diablo se preocupan por hacer es distorsionar la verdad de Dios. Hoy nosotros vemos tantas religiones, hoy nosotros vemos tantas iglesias, tantos pensamientos diferentes, como que si la verdad fuera relativa
Uno puede creer una cosa, otro puede creer otra cosa, uno puede decir una cosa, otro puede decir otra cosa, pero usted se va a dar cuenta hoy que solamente hay una sola verdad. O estás en la verdad o estás en la mentira. Porque uno no puede estar casi en la verdad o algo en la verdad y un poco en la mentira. Jesús dijo: yo soy la verdad y fuera de Él no hay otra verdad. Él es la única verdad. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos la obra de Cristo para nuestra salvación y la suficiencia de Cristo para nuestra redención. No, para no ir más lejos, en el caso de Roma, cuando los reformadores pelearon y lucharon, ¿por qué? Porque Roma decía que para ser salvo uno necesitaba las obras, como ya vimos, solo la fe es necesaria. Y ellos consideraban las obras y solo Cristo, cuando decían los reformadores, ellos decían: no, es Cristo y algo más. Es sacar a Cristo del lugar que debe tener. Y Roma ha puesto en el lugar de Cristo, ha puesto a Cristo y otras cosas, como en el caso de la Virgen María. Roma afirma que María es corredentora, que María participa en el plan de salvación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso los reformadores habían entendido que era fundamental hacer una reforma para volver a la forma original sin cambiar nada, ya que todo lo que enseña las Escrituras sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la base para nuestra salvación. Cristo es la base de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora mira, la palabra de Dios dice que Él es el Cordero. Él es el Cordero que quita el pecado. Él es el Cordero que pagó el precio por nosotros. Cuando estudiaba esto de solo Cristo, a veces nosotros estamos tan metidos en la vorágine de nuestra vida que muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, de las cosas que suceden. Pero cuando me dediqué a estudiar las 5 solas y me encontré con esto de lo que sucede muchas veces y por qué es tan importante, que los reformadores decían: es necesario entender la doctrina de esta solo Cristo. ¿Y por qué es importante? Para que nosotros podamos entender el lugar que Cristo tiene que ocupar en el plan de salvación y lo importante que es eso. Cuando nosotros miramos hacia afuera y miramos hacia el mundo, hermano, la gente no tiene problema con Cristo.
Y uno pudiera decir, bueno, gloria a Dios. Pero ese no es el asunto. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree en Cristo. El diablo cree en Cristo. Pero eso no salva. La salvación no viene por tener una creencia de quién es Cristo, sino que la salvación viene por tener una fe salvífica en Cristo. Es confiar en Cristo, es saber quién es Cristo, es poner a Cristo en el lugar que corresponde. Hermanos, en la India tiene miles de dioses. ¿Usted cree que la India tiene problema con que Cristo sea un Dios más? No, no hay ningún problema. El problema no está en que Cristo sea un Dios más. El problema es que Cristo sea el único Dios. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde está el problema. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esta es de Adán, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Ahora, un solo hombre condenó a toda la humanidad. Un solo hombre, un solo acto es el acto que va a salvar a todos los escogidos. No es el acto de Cristo más la obra de fulano, la oración de mengano, la intercesión de fulano. No. Cristo es el único Cordero que Dios envió, el único que quita el pecado del hombre. Así como Adán condenó a la humanidad, Cristo es la única salida para la humanidad. ¿Cuál es la única salida para la humanidad? Cristo. ¿Cuál es la única puerta para la vida eterna? Cristo. ¿Cuál es el único camino de salvación? Cristo. Ahora, el tema es, yo entiendo eso, pastor. Todo el mundo entiende eso. El tema es que es más delicado de lo que usted piensa, porque es delgada la línea. ¿Por qué? Porque yo creo en que Cristo es el camino, yo creo que Cristo es la puerta, pero el problema está en cuando yo le agrego a ese camino. Cuando yo agrego cosas para ayudar ese camino. Cuando yo hago cosas porque creo de cierta forma que ese camino no es suficiente. Ahora, nosotros estuvimos viendo nuestro estudio de la teología sistemática, estuvimos hablando de la Trinidad y de cómo es el rol de cada persona de la Trinidad. Son los tres, Dios es uno solo en tres personas, uno en esencia. Y eso ya estuvimos viendo, el rol del Espíritu Santo, el rol de la segunda persona, Cristo, el rol del Padre, la primera persona. Ahora, ya estuvimos viendo eso, pero muchas veces la gente cree en una herejía, en un error, porque cuando cree en Jesús, creen que Jesús es creación.
y no es Dios. Ahora piense esto por un momento. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es así o no? Bien. Ahora, pero porque Él sea Hijo de Dios no significa que Él desciende o sale de Dios. Porque si Él fuera creación de Dios, no sería Dios. Y si no fuera Dios, no te puede salvar. Porque el que te puede salvar es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender que hoy en día existe mucho de eso falso por todos lados. ¿De qué manera? Ustedes, en el caso de los mormones creen en Jesús. Amén. Ellos no tienen problema con Jesús. El tema es que ellos creen que Cristo es un profeta, que no es Dios. Entonces, como no es Dios, Él es creación de Dios. Dios lo creó y Dios lo envió al mundo a salvar al hombre. Ahora, hermano, ese sería un problema. Hoy en día hay mucha gente que cree que Jesús es un gran maestro. Jesús es un gran maestro. Ahora, no tengo problema con que Jesús sea un gran maestro, pero nunca un verdadero maestro, un gran maestro puede predicar algo que sea mentira. Entonces, si Jesús es un gran maestro, ¿cómo Jesús se puede atribuir la divinidad de Dios? Jesús dice que Él es el verbo, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces dígame en qué momento Jesús fue creado si Él es el principio y el fin. Jesús siempre existió, Jesús siempre estuvo con el Padre. Él no desciende del Padre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces hay un problema, y el problema está en que muchas veces sacamos a Cristo del centro. Cuando no entendemos, muchas veces caemos en el error de la herejía y empezamos a atribuir cosas que no son ciertas. Ahora dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Está acá conmigo? Ahora fíjate algo. Es importante entender esto porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de confundir o de no atribuir a quién es Cristo y qué es la obra de Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho. Ahora, hoy en día está lleno de eso. Los testigos de Jehová, hermano, ellos no creen en que Jesús sea Dios. Imagínense. Los musulmanes, ellos creen en Jesús, ¿sí? Creen en Jesús. ¿Pero qué creen de Jesús? Creen que Jesús es un profeta enviado por Dios. Y los musulmanes dicen, bueno, Dios envió como 124 profetas, pero entre todos ellos envió a Jesús, pero el más importante es Mahoma. ¿Se da cuenta? No aceptan la divinidad de Dios. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando el apóstol luchaba contra las herejías de que la gente decía de que Dios no puede ser Dios, porque Jesús no puede ser Dios porque Él era un hombre.
O algunos decían que Cristo había venido, pero venía en espíritu, no en la carne. Y no estaban entendiendo la obra de Cristo. No estaban entendiendo el plan de Cristo. No estaban entendiendo el propósito de Cristo. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día nosotros nos encontramos con un movimiento que parece ser cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque, hermanos, si las cosas no están balanceadas, si las cosas no están correctamente a la luz de la palabra, entonces nosotros caemos en un error. El Padre dice que el Padre honra al Hijo y que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. La obra que Cristo vino a hacer es la obra en la cual nosotros tenemos que apoyarnos, es la obra en la cual nosotros tenemos que creer, la obra de Cristo para arrepentirnos y para vivir para Cristo. Ahora mire lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Te da cuenta? Jesús dijo: yo soy la vida, hermano. Si Él no es Dios, Él no puede ser la vida. Y nosotros encontramos, porque muchas veces la gente cree, no, porque bueno, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo creó a Jesús y lo envió a la tierra y encarnó. Cuando no entendemos el Evangelio correctamente, nosotros empezamos a distorsionar esa verdad, empezamos a vivir una verdad, una mentira y no la verdad de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí. Jesús nos manda a creer ¿en quién? En Él. Amén. Jesús nos manda a creer en Él. ¿Y por qué hago énfasis en eso, que Jesús nos manda a creer en Él? Porque hoy en día hay mucha gente que cree en Jesús, pero también cree en otras cosas. Hoy en día ya no vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ya no vemos a Jesús como nuestro mediador. Hoy en día necesitamos otros mediadores. Hoy en día necesitamos de que alguien nos bendiga, que un profeta nos ponga las manos, que alguien nos suelte palabra, pero no entendemos con claridad lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente, Jesús dice: yo soy la vida. El que cree en mí, dice el Señor. Y nosotros tenemos que ir a Cristo, como dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto, cuando hablamos en el estudio de teología, lo que significa el Hijo de Dios es que Dios Padre es Dios. Dios Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, es una persona. Amén. El Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones, decisiones, personalidad. Es una persona. Ahora, cuando Cristo, Él se pone como hijo, no es que Él es inferior al Padre. Porque si fuera inferior al Padre, no sería Dios. Cuando nosotros hablamos de Trinidad, de la palabra Trinidad,
Es ahí donde nosotros tenemos que entender que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Se da cuenta? Entonces es ahí donde yo empiezo a entender que Cristo, Él se posicionó en una posición de hijo para venir a la tierra y representar al hombre en la manera, a la obediencia a Dios Padre. Jesús nos vino a enseñar a nosotros cómo nosotros tenemos que vivir como Adán no vivió. De qué manera nosotros tenemos que obedecer a Dios a través de buenos hijos, porque Dios, ¿se da cuenta? Dios tiene hijos. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos a Cristo y nosotros pensamos en Cristo, nosotros vemos y decimos, bueno, Cristo vino y murió acá en la cruz y Cristo se ganó el lugar, la posición para ser hijo de Dios. No, 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 no. Él no es hijo de Dios, Él es Dios. Él toma una posición de hijo para enseñarme a mí que somos nosotros los hijos que vamos a proceder, los hijos adoptivos de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero Cristo es Dios. Y Cristo cuando caminó, Él mostró lo que era ser Dios. Él resucitaba muertos, solamente Dios podía hacerlo. Él perdonaba pecados, solamente Dios podía hacerlo. Todo lo que estaba en la tierra, todo lo que hay en el cielo y debajo de la tierra le obedece a Cristo porque Él es Dios. Entonces los fariseos de ese tiempo se enfurecían porque le decían, tú te atribuyes el título de Dios siendo que eres humano. No, no, no. Él era humano porque Él se encarnó para venir a nuestro rescate. Amén. Entonces dice Cristo, ¿por qué? Porque yo vine, pagué por ustedes y hoy soy un sumo sacerdote. Alguien que intercede por ustedes, cumpliendo la función que el sumo sacerdote cumplía en la antigüedad, que era un mediador entre Dios y los hombres. Cristo dice, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el mediador entre Dios y ustedes. Ustedes ya no tienen impedimento para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él abrió la ventana, Él corrió el velo para que nosotros pudiéramos entrar al trono de la gracia, entrar a la presencia de Dios y ser bendecidos. Algo que hoy en día no se enseña. Algo que muchas veces se le enseña a la gente. Bueno, mire hermano, usted quiere ser bendecido, vaya y hágase orar por fulano, vaya y hágase orar por mengano. No, mi hermano, usted tiene un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Usted necesita a Cristo. Usted necesita una relación con Cristo. Usted necesita conocer a Cristo. Usted tiene que saber quién es Cristo. Usted tiene que saber cuáles son los atributos de Cristo. Hermano, ¿sabe que uno de los atributos que nosotros estábamos enseñando en lo que es teología es uno de los atributos? Estuvimos hablando de los comunicables, incomunicables, y uno de esos atributos es la infinitud o la seidad. Son atributos de Dios que son incomunicables, que le pertenecen a Dios. Nosotros recibimos eternidad, pero nosotros no somos eternos. Nosotros no existíamos antes. ¿Se da cuenta? Pero uno de los atributos de Dios es la eternidad. ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios, Cristo, es eterno, ¿cuándo fue creado? Si Él es eterno. Si fue eterno, nunca fue creado porque Él es eterno. Él existió siempre. Él siempre estuvo. ¿Está acá conmigo? Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta quién es Cristo. Tenemos que conocer más a Cristo. ¿Y cómo puedo yo conocer a Cristo? Puedo conocer a Cristo a través de su palabra, a través de la inspiración del Espíritu Santo, iluminando mi entendimiento para entender la palabra de Dios. El problema está en que el hombre, cuando fue expulsado del Edén,
Nosotros podemos ver eso en Génesis. Y el hombre perdió el Edén, el paraíso. Y en ese momento el hombre perdió el camino de regreso a Dios. Perdió el camino de regreso a Dios. Y cuando perdió el camino de regreso a Dios, el hombre empezó a inventarse caminos de cómo regresar a Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy ¿qué? El camino. No hay otro camino. No puedes inventar otro camino. No puedes pensar que hay otra forma en que tú entrarás al cielo. No puedes pensar que hay maneras en las cuales tú serás bendecido si no es a través de Cristo. Hermano, cuando nosotros sacamos a Cristo del lugar más importante, ¿por qué? Porque el Padre lo posiciona a Cristo en ese lugar. El Espíritu Santo lo posiciona a Cristo en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a venir y cumplir esa función para que nosotros creamos en Él. Cuando Jesús dice: crean en mí para salvación, crean en mí para bendición, crean en mí para entrar a la presencia de Dios. Ahora, eso no quita de que yo no crea en Dios Padre. Eso no quita de que yo crea en el Espíritu Santo. Pero Jesús no me dijo: cree en el Espíritu Santo y recibirás vida eterna. ¿Está acá conmigo? Él me dice: cree en mí. Y poner a Cristo en el centro es muy importante. Porque hoy millones y millones de personas viven en el error de no tener a Cristo en el lugar correcto de su vida. Muchas personas han caído en el error de quitar el lugar correcto a Cristo en sus vidas, queriendo inventar otros caminos, queriendo buscar otras verdades. Por eso hoy existen tantas falsas religiones. Tantas falsas religiones, y no solamente en el Medio Oriente, sino también en nuestros países, en el mundo, viendo cómo muchas supuestas iglesias cristianas, hermano, no son cristianas. ¿Y por qué no son cristianas? ¿Por qué pudiéramos decir que no son cristianas? Porque el camino no es correcto, porque la forma no es correcta, porque están inventando sus propias enseñanzas y no las enseñanzas correctas de la palabra de Dios. Hermano, como pudiéramos decir el mormonismo, bueno, son buenas personas, sí, pero si tú no crees correctamente en Cristo como Señor y Salvador, si tú no crees en Cristo como Dios, si tú no crees en Cristo como la segunda persona de la Trinidad, si tú no crees en Cristo de manera correcta, estás en problemas. Los musulmanes no tienen problema con Cristo. Los testigos de Jehová no tienen problemas con Cristo. Los católicos no tienen problema con Cristo. Hermanos, ¿sabe lo que afirma el catolicismo? El catolicismo afirma que María es corredentora de la salvación. ¿Y sabe lo que significa eso? Lo que María hizo es, piense por un momento, esto es muy importante, razone por un momento. Lo que los católicos dicen es que María fue la que le dio la vida a Jesús. Por eso es corredentora, que ella estaba participando en la redención antes que Cristo naciera, porque ella le dio la vida. ¿Usted cree que María le dio la vida a Cristo? Si usted cree que María le dio la vida a Cristo, hermano, arrepiéntase, porque eso es un pecado. Porque nadie le puede dar la vida a Cristo. Cristo es la vida. ¿Se da cuenta? Dijo Jesús: yo soy la vida. Y todo lo que vive es sustentado por Él y vive por Él y para Él.
Que Él haya decidido encarnarse en la vida de un ser humano, venir a través de una mujer, pero esa mujer nunca le dio la vida. Esa mujer tiene vida porque yo sostengo la vida. ¿Se da cuenta? Entonces imagínese, es atribuirle la salvación no a Cristo, sino es atribuirle la salvación a María, o que María contribuye. Dentro del cristianismo también hay muchas, pero muchas falsas enseñanzas que hoy nosotros como iglesia tenemos que aprender. Hermano, escuche esto. Nosotros tenemos que volver a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que volver a las bases de la reforma si queremos caminar de manera correcta en el camino de Dios. Si no, corremos el riesgo de caer en una herejía y distorsionar. Hermano, y cuando uno distorsiona la verdad de Dios, uno tiene problemas. ¿De qué manera? Cuando nosotros distorsionamos la obra de la Trinidad. Y hoy algo que se está haciendo mucho es la distorsión de la Trinidad. Pero pastor, ¿eso cambia en algo? ¿Los tres no son uno? Sí. ¿Pero los tres tienen funciones diferentes? Sí. Pero el Padre me dijo que yo crea en el Hijo, y el Espíritu Santo dice que Él no hablará y no dirá nada que no sea respecto a Cristo, que glorifique a Cristo. Y ahora nos encontramos con un problema, y ese problema es torcer la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, nos encontramos con los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, nos encontramos con los 10 mandamientos, versículo 7. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuál es el mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es usar indebidamente el nombre de Dios. ¿Y qué es usar indebidamente el nombre de Dios? Hoy muchas iglesias toman el nombre de Dios en vano e equivocan la función de el Espíritu Santo. Hace unos días hubo una conferencia sobre la plenitud del Espíritu Santo, muy buena. Si la puede mirar por internet, mírela. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Cómo nos encontramos hoy en día con el riesgo de la falsa enseñanza? La falsa enseñanza te dice: tú no necesitas tanto a Cristo. La falsa enseñanza te dice: tú necesitas a Cristo y algo más. La falsa enseñanza te dice: está bien, ten a Cristo y a María. La falsa enseñanza te dice: ten a Mahoma y a Cristo. La falsa enseñanza te dice: ten a John Smith, a Moroni y a Cristo. La falsa enseñanza te dice: bueno, apóyate en el Espíritu Santo. Hermano, hoy en día nosotros podemos ver que cómo han distorsionado el nombre de Dios. John MacArthur dice que el error más grande que hoy en día está viviendo el mundo es que representan de manera equivocada al Espíritu Santo, promoviendo, escuche, la exaltación
del Espíritu Santo. Usted ve en la gran mayoría de las iglesias la paloma, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me está hablando, el Espíritu Santo me está guiando, el Espíritu Santo me está mostrando, el Espíritu Santo me está encendiendo, el Espíritu Santo me está tocando, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora vemos que en la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo glorificará a Cristo, que Él nos conducirá a Cristo. Que el Espíritu Santo, hermano, por eso cuando Cristo vino dijo: yo no busco mi gloria, sino busco la gloria del Padre. Él no se buscaba su propia gloria. Ahora el Espíritu Santo dice: yo no busco mi gloria, yo busco que glorifiquen a Cristo. Porque Él es el instrumento para entrar al cielo. La función del Espíritu Santo, ¿cuál es? La función del Espíritu Santo es regenerarme, la función del Espíritu Santo es santificarme, la función del Espíritu Santo es apuntarme a la palabra de Dios que es inspirada por Él, la función del Espíritu Santo es hacerme recordar y traer a memoria todas las promesas de Cristo. Pero hoy en día se le ha hecho un énfasis muy grande a la exaltación del Espíritu Santo, y eso es violar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, tú estás diciendo Dios me dijo, Dios me dice, Dios me mostró. Hermano, eso es una herejía. Eso es atribuirle a Dios algo que Él no hizo. Hoy en día le están atribuyendo cosas al Espíritu Santo que Él no hace y que Él no mandó hacer. Antiguamente, en los tiempos de Jesús, por eso dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Guarda con eso. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando Cristo hacía un milagro, Él lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo obrando a través de Cristo, que Él había venido y se había encarnado. Era el Espíritu Santo obrando. ¿Y qué le decían los fariseos? Le decían: todo lo que tú haces, tú lo haces en el nombre de Satanás. Le atribuían las obras de Dios al diablo. ¿Y sabe cuál es la diferencia hoy, mi hermano? Que hoy las obras del diablo se las atribuyen ¿a quién? A Dios. Y ese es el error. Porque Dios no nos manda a hacer lo que muchos hacen, a decir lo que muchos dicen, a hablar del Espíritu Santo como muchos hablan, diciendo: no, el Espíritu Santo me está diciendo, el Espíritu Santo me está mostrando, y no es así. Hoy en día mucha gente está poniendo palabras inventadas, nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. ¿Por qué? Porque ese es el camino correcto. Ese es el camino que ellos dicen que es correcto, pero no es el camino que es congruente a la palabra de Dios. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Glorificar a quién? A Cristo. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Pero hoy en día estamos viendo cómo muchas veces la gente está buscando la exaltación, como que si el Espíritu Santo estaría haciendo una obra totalmente independiente de Cristo.
como quedando a Cristo en un segundo lugar y exaltando la obra del Espíritu Santo, diciendo y haciendo cosas que el Espíritu Santo no dice, ni dijo, ni enseñó. Decía John MacArthur, en África, en la India y en Latinoamérica están destruyendo a la iglesia por la mala representación del Espíritu Santo. Las iglesias están siendo destruidas, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la función del Espíritu Santo. El ser empoderados en el Espíritu Santo. ¿Para qué tengo que ser empoderado? Para tener una vida más santa, para tener más hambre de Cristo, para buscar más a Cristo a través de las palabras que el Espíritu Santo ha inspirado a través de las Escrituras. Hoy en día, hermano, hemos visto y estamos viendo una distorsión tan grande. Yo hoy a la mañana hablaba con unos hermanos y yo les decía, ¿qué fue lo que te trajo aquí a esta iglesia? Dios. Dios me trajo. Pero hay mucha gente que cuando se va de la iglesia, vos le preguntáis, ¿quién te sacó de la iglesia? Dios, me dijo. Y ahí hay una incongruencia, ¿se da cuenta? Dios te trajo y Dios te saca. ¿Cómo es el tema? Dios se contradice, la palabra dice que no. Ahora, ¿qué te trajo? No, por alguna razón Dios movió, orquestó para que yo viniera. Y ahora, ¿qué fue lo que te sacó? Lo que yo vi. Yo vi que fulano no me cae bien, yo vi que mengano no me cae bien, entonces yo considero que aquello es mejor para mí y me voy porque aquello es mejor para mí. Entonces yo no estoy siendo guiado por la palabra de Dios, estoy siendo guiado por mis emociones. Entonces si estoy siendo guiado por mis emociones, Cristo no es ¿qué? El camino, la verdad, la vida. ¿Se da cuenta, mi hermano, lo delgado que es la línea? ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros decimos que creemos en Cristo, pero en realidad después decimos, bueno, no, yo lo que pasa es que estoy creyendo en el Espíritu Santo, pero en realidad estoy creyendo en el Espíritu Santo para desobedecer a Cristo? Jesús dijo que el que me ama guarda ¿qué? Mi palabra. Entonces viene una persona y te dice, no, porque el Espíritu Santo me dice y yo estoy siendo fiel a Dios porque estoy siendo guiado por la palabra de Dios. No, porque eso no hay forma de comprobarlo, lo que vos me estás diciendo que el Espíritu te dijo. Cuando alguien viene y te dice, no, Dios me dijo que salgas de esa iglesia. ¿Dónde te dijo Dios eso? Eso es atribuirle, eso es una herejía, eso es atribuirle a Dios algo que Él no dijo. ¿Se da cuenta? Exponer palabras de Dios es utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para manipular, para torcer y para llevar a la gente por un camino errado. Porque el camino correcto es Cristo. El camino correcto es Cristo, su palabra, su verdad. Él es la verdad, Él es el camino y esta es la que ilumina nuestro caminar, la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos dice que debemos entregar nuestra vida a Cristo. Fíjate algo, en este gran mover del Espíritu Santo que hay, ¿qué tiene de Dios este mover? Por eso es importante la solo Cristo. Porque cuando yo saco a Cristo del centro de mi vida y empiezo a poner al Espíritu Santo en el lugar más importante en mi vida y yo soy movido por el Espíritu Santo, lo más probable, hermano, eso no es lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que haga. El Espíritu Santo es Dios, sí. El Espíritu Santo debe ser adorado, sí. El Espíritu Santo debe ser honrado, sí. Claro que sí.
pero nunca atribuirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga cosas que son contrarias a la que Él enseñó en su palabra, a lo que la palabra de Dios me está diciendo de Cristo. Entonces, cuando yo de repente tomo al Espíritu Santo y lo pongo en un lugar, hermano, no es el Espíritu Santo ese. Es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina. Y es ahí donde la persona empieza a decir, bueno, yo soy guiado por Dios. Yo soy guiado por el Espíritu me está guiando, el Espíritu me está mostrando. Pero ese no es el camino, porque el camino es Cristo. Entonces es ahí donde la gente, hermano, empieza a errar, a fallar. Y nosotros vemos en este movimiento constantemente que lo único que se preocupa este movimiento es en el bienestar de la gente, en el bienestar temporal de la gente, en el ahora, en el recíbelo ahora, en el tienes poder en tu boca para que lo que tú digas va a ser hecho. Hermano, eso es una truchada, porque no es bíblico. La palabra de Dios es clara. ¿Y cómo define todo el Evangelio? El Evangelio se define por una cosa: niégate a ti mismo y sígueme. Aquel que no esté dispuesto a morir, dijo Cristo, por causa de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por causa del Evangelio vivirá. El Evangelio se trata de que si Cristo es la verdad, si Cristo es la vida, si Cristo es mi Señor, si mi fe está puesta en Él, hermanos, yo tengo que confiar en Él. Y si hoy estoy aquí y estoy pasando, no, lo que pasa es que usted está pasando cosas porque usted no está usando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para eso. No, lo que pasa es que si usted usa el Espíritu Santo y empieza a activar el poder del Espíritu Santo, las cosas buenas. Y fíjate, ese es un evangelio centrado en mis bendiciones, en lo que yo quiero. Y el evangelio verdadero es: muere a ti para que Cristo viva en ti. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es confiar en Jesús. La verdad del Evangelio es saber que Cristo dio la vida por nosotros. La verdad del Evangelio es que Él vino para rescatarme. Y hoy tengo entrada al trono celestial gracias a la obra de Cristo. Hermano, como dice la palabra Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos dicen? Muchos. Señor, ¿cómo no puedo entrar? Si yo en el poder del Espíritu que estaba en mi vida se manifestaba en mi vida, yo caía, convulsionaba, gritaba, lloraba, hablaba en lengua, solté palabra, Dios me mostró, Dios me guió. Eso nunca fue la obra del Espíritu, nunca, porque la obra del Espíritu es santificación. La obra del Espíritu es mirar a Cristo. La obra del Espíritu es convencerte. La obra del Espíritu es hacerte cada día más conforme a Cristo. Y una persona, hermano, que está afanada porque quiero bendiciones, soy un hijo de Dios y tengo que tener una buena vida. Hermano, usted cree, como yo le decía la otra vez, usted cree que Dios está interesado en que usted de este lado de la gloria tenga una buena vida. Un mundo que Dios dejó que el maligno gobernara. Un mundo que Dios mismo maldijo a la tierra y dijo: con el sudor de tu frente comerás. Hermano, no, lo que pasa es que Dios me quiere bendecir con un auto nuevo. ¿Usted cree que eso es bendición de Dios, un auto nuevo? Un auto que hace 5 cuadras te lo chocaron, se pinchó la goma. Las bendiciones de Dios no son esas, las bendiciones de Dios son eternas. Esos son providencias temporales de Dios.
Pero las bendiciones verdaderas de Dios están en su presencia. Y el falso evangelio le ha dicho, no, Dios te dice, Dios te va a dar, Dios te va a derramar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que proclamar, tú tienes que usar el poder del Espíritu Santo para esto. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo no es para eso. El Espíritu Santo es para glorificar a Cristo, para que Él sea exaltado y que nuestros ojos estén puestos, hermano, ¿en quién? En la persona de Jesús, en la obra de Cristo, que pudiéramos ver la cruz para que nosotros entendamos cuál es nuestra condición, mi hermano, de pecado que tenemos. Hoy en día la gente está tan llena del Espíritu Santo, está tan llena del Espíritu Santo, que no pueden ver un solo pecado en su vida. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Estamos tan llenos del Espíritu Santo, decimos o dicen, pero estamos tan llenos de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de altivez, de contienda, de engaño, de falsedad, de mentira. ¿Usted cree que eso es llenura del Espíritu Santo? No. Eso no es obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Que el Espíritu Santo nos va a formar, nos va a modelar a la imagen de Cristo. ¿Usted qué cree que Cristo, cuando enseñó el sermón del monte y dijo, no os afanéis, por qué comeréis, por qué vestiréis, porque nuestro Padre tiene cuidado de cada uno de vosotros? No hay un pájaro que cae a tierra sin que Dios tenga control absoluto. Más cuanto ustedes, hombres de poca fe, dice, si Dios tiene todos los cabellos contados de tu cabeza y por más que te afane, no podrás agregar una hora al curso de tu vida. Confía en Dios. Si Él es tu Señor, Él guiará tus pasos. Él te enseñará, como dice Pablo, he aprendido a tener, he aprendido a no tener, pero lo más importante que tengo a Cristo. Prosigo al blanco, Cristo es la persona, Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor y gracias al Espíritu Santo yo puedo conocer, aprender, adorar, exaltar, alabar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Eso es importante. Por eso es importante, mi hermano, que volvamos a los principios de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sea distorsionada, confundida, engañada. No te dejes engañar. Guarda, dijo Jesús. Guarda de los falsos maestros, guarda de los falsos profetas que andarán por todos lados enseñando enseñanzas que no son bíblicas, doctrinas que no son bíblicas, mi hermano, que corromperán el corazón del hombre, que llevarán al hombre a la perdición y no a la salvación. Cristo fue claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Amén, iglesia. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya.